Bendiciones para todos, hermanos en Cristo Jesús. Maravilloso nuestro Creador, dándole gracias por otro día y por su hermosa palabra que nos edifica y nos ayuda a avanzar. Y para el día de hoy, 8 de abril del año 2026, tenemos en Romanos capítulo 14, versículo del 5 al 8, y lo leemos así y dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta es la palabra, hermanos. Como vemos, es una exhortación tanto para los creyentes maduros y fuertes en la fe, al igual que al que apenas está creciendo en este caminar y es un poco débil en su fe por falta de aquel conocimiento de las Escrituras o falta de conocer el verdadero camino del Evangelio. Este camino del Evangelio que se basa en lo principal, que es el amor, la misericordia y el amor hacia los demás. Este amor que se revela a través de Jesús. Todos como hijos de Dios hemos pasado por procesos, pero el mejor proceso es cuando el individuo se encuentra o tiene el verdadero encuentro real con el Señor Jesucristo. Ahí va adquiriendo de ese gran amor que solo es dado por aquel que se entregó por amor en la cruz. Para poder llegar al punto de esta palabra del día de hoy, ponemos por ejemplo cuando el apóstol Pedro, por medio del Espíritu Santo en una visión, el Espíritu le mostró un lienzo con animales impuros, pero que una voz le ordenó comer de estos animales impuros. Y esa voz no era nada más y nada menos que la voz de Dios, diciéndole a Pedro en ese entonces y diciéndonos hoy y enseñándonos, tanto como le enseñó a Pedro, nos enseña hoy como creyentes que si Dios no hace acepción de personas, y le enseñó a Pedro que los gentiles ya no debían llamarse impuros, nos da ese ejemplo de que nosotros no debemos de llamar a nadie impuro y dejarlo, si apenas está empezando, animarlo, no creyéndonos que porque llevamos o tenemos un nivel más alto de sabiduría o espiritualidad. Al contrario, como dice la palabra, el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir. Todos estos ejemplos que el Señor Jesucristo nos ha mostrado en la Biblia es para que los pongamos en práctica. Y aquí Dios, a través de ese sueño, le dice a Pedro que ningún gentil debería llamarse impuro. Dios, con su amor, tiene la puerta abierta para todos los que quieran entrar al camino de Dios, sin excepción de personas. Aquí vemos Dios cómo rompe toda barrera de cultura o tradición religiosa, que solo Él está en el derecho de condenar, que ni tú, ni yo, ni nadie debemos señalar ni apuntar con el dedo a ningún hermano, y no debemos de olvidar cómo éramos nosotros, que estamos en un proceso que fue lento, otro rápido, pero que el que nos movió y nos llamó a reacción y a cambiar fue el amor del Señor Jesucristo, porque por amor es que estamos aquí, por amor es que damos estas palabras, porque por amor, sabiendo de que yo ya iba camino de perdición y de muerte, por amor estamos aquí compartiendo la palabra y creciendo en este hermoso evangelio. Y por eso no debemos olvidar que de una vez fuimos impuros y sucios y muertos espiritualmente. Por esta razón Dios le dijo a Pedro esto y le mostró que lo que Él purificó, ni tú ni yo lo llamemos impuros, hermanos. El Señor nos está diciendo hoy que si hoy estamos vivos es porque Él lo quiso así. Por eso el versículo 7 dice:
porque ninguno vive para sí y ninguno muere para sí, demostrándonos que Él fue el único que pudo morir por amor y resucitar para dar vida al mundo entero. Él es el dueño de nuestras vidas le pertenecen, y como dice Pablo en algunas de sus cartas, para mí el vivir es Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y Él por qué lo dice? Con esa seguridad, porque Él vive en Cristo, y cuando vivimos en Cristo, nuevas criaturas somos, y debemos de reflejar lo primordial que el Evangelio es: amar a Dios y amar al prójimo, y que somos estos instrumentos para ser usados en esta tierra para hablar la verdad del amor de Cristo. Hermanos, no dejemos que las diferencias de opiniones dañen las relaciones o la comunión con nuestros hermanos o aquellas personas que nos rodean en el día a día. Más bien, ahorrémonos las palabras que están de más. Más bien, animémonos unos a otros con palabras de sabiduría y que vengan de parte de Dios. Sigamos este ejemplo del Señor Jesucristo, su humildad, cuando estaban aquellas personas en ese tiempo listos para arrojar piedras a aquella mujer que fue encontrada culpable, y que el único que podía juzgarla o condenarla dejó la piedra en el suelo y con amor le dijo: yo no te condeno, pero hay una acción, que se fuera, pero que no pecarás más. Amados hermanos, esta palabra hoy nos habla y nos invita. Animémonos, somos una iglesia formada, y que el dueño de la iglesia y la cabeza es el Señor Jesucristo. Estemos convencidos lo que hay en nuestra propia mente, y si estamos en Cristo Jesús y nuevas criaturas somos, tenemos que tener esa mente del Señor Jesucristo, humilde y lista para corregir de una manera apacible, amable, con las Escrituras, para poder entender y con un testimonio real, para que demostrarle a estas personas de que ya no vivimos nosotros como humanos, sino que hay algo sobrenatural dentro de nosotros y nuestro ser que viene de parte de Dios, y eso es lo que debemos reflejar: amor, pero eso sí, animando, sin juzgar. Nadie es más que nadie, el que es más y es el dueño de todo nos dio ese gran ejemplo de ser humildes. No vino para ser servido siendo Dios, sino para servir. Y si lo hizo Él como Dios, nosotros con más razón, porque nos libró de la muerte y nos dio vida para dar vida. Y de esa vida es el amor en Cristo Jesús. Esta es la palabra de hoy, y que sea de gran provecho, y que nos animemos a seguir avanzando y solo hablar del amor de Cristo Jesús, de cómo nos transformó, de que cuando todo el mundo nos decía que no podíamos, solo escuchamos esa palabra que nos levantó y que hasta el día de hoy nos sigue levantando. Por eso escuchemos los devocionales, y si hace falta algo que de pronto te quedó con duda, pídele al Señor discernimiento y puedes leer el capítulo completo y buscar en la palabra. El Señor te muestra y te la enseña de la manera correcta, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para cada uno. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.